Que el Señor les bendiga, estimados hermanos y pueblo del Señor. Les damos la bienvenida a un programa más, escudriñando las Sagradas Escrituras. Les invito a que puedan poner mucha atención a todo lo que se va a compartir en esta hora, que es la semillita de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha dejado a todos nosotros y tenemos la oportunidad de poder escuchar, meditar y guardarla. Les saludamos en el lugar donde tú te encuentres. No sé, a lo mejor puedes estar conduciendo un vehículo, puedes estar en tu camita enfermo o en el lugar de tu trabajo. Que el Señor también sea con ustedes, que les bendiga y que sea de bendición este programa para que ustedes sigan aprendiendo más de la palabra del Señor. Muy contentos con mi esposo de poder trabajarle al Señor, de poder compartir lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Así que de gracia recibimos y de gracia tenemos que darlo. Así que doy la oportunidad a mi esposo también, quien va a ser la persona que va a entregar la palabra de Dios, también tenga la oportunidad de poder saludarlos. Que el Señor los bendiga. Bien, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre, sobre todo nombre que se nos ha dado, por el cual tenemos salvación. Eh, bueno, dar gracias primeramente, alabar al Señor, glorificar al Señor, darle toda la honra que Él se merece por darnos este privilegio cada semana de estar junto a ustedes a través de estos medios de comunicación, donde estamos rescatando esta palabra bendita de este libro sagrado de las Escrituras, donde el Señor dejó establecido su palabra. Y acuérdense que su palabra nos ilumina. Eh, Está escrito que la palabra es luz para nosotros, es luz a nuestros pies, es luz al camino que tenemos que andar. Así que es tan maravilloso poder entender eso, que necesitamos de esa luz, necesitamos de esa dirección divina, y por eso el Señor nos insta a que escudriñemos su palabra, escudriñemos estas santas escrituras, porque os parece, dice el Señor, que ahí está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Así que en eso estamos, ayudando al pueblo de Dios, ayudando a las personas que no logran estudiar la palabra porque les cuesta, es difícil para muchos. Entonces es- tratamos de ser ayuda a las personas que quieren relacionarse con Dios, quieren conocer la palabra de Dios, quieren saber de lo que está escrito. Bien, estamos entonces en los programas anteriores, estábamos viendo el Sermón del Monte, ya en la parte casi final, donde nos está hablando el Señor de la puerta estrecha, que lo hemos leído, ya lo han marcado ustedes. Yo les digo, tengan un lapicito, ¿cierto? Un cuaderno, y si pueden un marcador para ir marcando estas citas bíblicas en su Biblia, para que no se les olvide y para que puedan constatar también de que lo que estamos entregando está escrito. No es que nosotros lo inventemos, está escrito en el nombre del Señor. Bien, vamos a ir a esta parte donde dice que la puerta es estrecha, y nos habló el Señor de que hay que esforzarse para entrar por ella. Y nos dijo también en el programa anterior la palabra de que no todos los que le llaman Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Escrito está, ya lo vamos a ver, lo hemos visto, pero lo vamos a ver de nuevo. ¿Por qué? Porque es tan importante eso, es tan importante que entrarán al reino de Dios solo los que hacen la voluntad divina. Nada más. Nada más que los que hacen la voluntad divina. O sea, creen en su palabra, la guardan y la practican, la llevan a la práctica. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a ir a una cita bíblica que corrobora esto, donde nos muestra un personaje, el Señor, que, bueno, eh, no va a poder entrar porque
es difícil, dijo el Señor, que uno que sea rico, que tenga dinero, que tenga bienes, es difícil que entre al reino de los cielos. Pero no imposible. Difícil, pero no imposible. Lo vamos a ver esto. Vamos a ir a Lucas, capítulo 12, versículo 22 al 30. Lucas, capítulo 12, entonces, del 22 al 30. Amén. Sí, perdón. Lucas 12. A ver. No era 13. No, 13. Disculpen. Lucas 13. Equivocado. Lucas 13 del 22 al 30. Amén. Del 22 al 30. Ya. Lea nomás. Perfecto. Amén. Aquí el Señor nos va a mostrar y le mostró a los discípulos, pero esto quedó escrito en este libro sagrado para que nosotros también podamos llegar a ese conocimiento de lo que significa el, 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 el hecho de que podamos entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que significa y qué es lo que tendríamos que hacer? Amén. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Excluidos. Aleluya. En eso quedamos en el programa anterior, que la puerta es estrecha y hay que esforzarse, ¿cierto? Y muchos le dirán en ese día, Señor, Señor, ábrenos. Y quedamos claramente que cuando el Señor ya cierra, todavía estamos en la gracia, todavía estamos en el momento en que tenemos la oportunidad para arrepentirnos y llegar a lo que Él quiere que lleguemos, a nuestra salvación. Pero si no recibimos de Él y si no creemos lo que está escrito para guardarlo y ponerlo en práctica, entonces estamos perdidos. Entonces no podremos entrar al reino de los cielos. Y no podremos ese día en que venga el último día, en que venga Él y ya se cierren las puertas, por más que lloren, por más que griten, por más que, igual como yo les explicaba lo que pasó con el diluvio, cuando vino el diluvio, ¿cierto? Y eh, Dios cerró la puerta del arca y Noé no fue porque él podría haber abierto al ver a la gente desesperada, angustiada, gritando, arañando, pero Dios dio hasta ahí era la oportunidad y ya no había más. Así será, dice, como en los tiempos de Noé, el tiempo final. Así que tenemos que esforzarnos, dice el Señor, para entrar por la puerta estrecha. Y
¿quiénes son los que van a quedar afuera? Lo dijo aquí claramente. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. O sea, los que hacen maldad, los que andan inventando el mal, entonces no podrán entrar al reino de los cielos. Incluso, es más, el Señor dice que, y eso ya lo vamos a ver, el Señor dice que muchos le dirán en el último día, Señor, pero si predicamos, Señor, pero si hicimos milagros, Señor, pero... Y Él dice que no los conoció y que apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, tenemos que tener claro que vendrán muchos engañadores, muchos mentirosos, muchos que están haciendo maldad incluso en la iglesia y no van a poder entrar al reino de los cielos. El Señor nos habla claramente que tenemos que arrepentirnos. Vamos a entrar a todas esas citas bíblicas, pero vamos a avanzar ahora a la otra cita que está en Mateo, que es por lo que venimos rescatando. La prédica maravillosa que hizo el Señor en el Sermón del Monte, donde les habló a sus discípulos, y eso es lo que estamos rescatando. Y Él termina aquí en forma magistral. Vamos a entrar ya casi al final de lo que es esta prédica, este sermón, donde habló de muchas cosas, nos dio dirección de muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que tener claro que realmente es la luz que nos está dando Él, es su voluntad lo que nos está mostrando y que tenemos que hacerlo, recibirlo, guardarlo y hacerlo. Vamos a ir a la otra cita que nos habla en esta prédica, donde dice, por sus frutos los conoceréis. Esto está en Mateo 7, que es lo que venimos rescatando, Mateo capítulo 7, versículo del 15 en adelante. Aquí nos va a hablar el Señor de algo que es importante. Dice que por sus frutos los conoceréis. Vamos a leer esto y vamos a tratar de recibirlo de buena forma para entenderlo, qué significa frutos. Por favor, amor. Amén. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro de ellos son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Miren qué tremendo como Él nos advierte absolutamente que van a venir falsos profetas. Falsos profetas. Hay muchos que en la iglesia, en diferentes partes del mundo, se dicen profetas, pero van a ser falsos profetas. Muchos van a ser falsos profetas. Y Él dice que tenemos que guardarnos de esos falsos profetas. O sea, tratar de conocerlos. Pero ¿cómo vamos a conocer esos falsos profetas? ¿De qué manera vamos a llegar a conocer un falso profeta? El falso profeta va a decir cosas que no están relacionadas con la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer bien la palabra de Dios, tenemos que escudriñarla, por eso el Señor nos manda a escudriñar la palabra de Dios, o sea, profundizar en la palabra de Dios. Siempre yo he dicho un ejemplo de lo que significa escudriñar. Escudriñar significa ir a la profundidad, ir más allá de lo que uno ve así simplemente. Por ejemplo, una ama de casa que en su hogar perdió, por ejemplo, una aguja. Y una aguja cuando se pierde es como una aguja en un pajar. Y ella, si mira así superficialmente nomás, difícilmente la va a encontrar. Pero si entra a escudriñar, entra a profundizar, entra a ver por todos lados y por acá, por allá, hasta que encuentra la aguja.
Eso significa escudriñar, ir a lo profundo, ir más allá. Y eso es lo que Jesús nos dice, escudriñen, o sea, vayan a la profundidad, vayan más allá, traten de rescatar todo lo que está aquí. ¿Por qué? Porque es luz a nuestra vida. Y es vida. La palabra dice que es vida, es espíritu y es vida. Así que aquí está la vida eterna, está encerrada aquí la vida eterna. Está claramente mostrada cómo llegar a la vida eterna, cómo llegar a entrar en el reino de los cielos. Solo los que escudriñan y conocen la verdad, entonces como conocen la verdad, nunca van a poder ser engañados. Nunca van a poder ser engañados los que conocen la verdad. Es como, he dicho el ejemplo yo, si por ejemplo, yo tengo un billete y un billete de 20.000 pesos, yo lo veo y lo escudriño y veo todo lo que es el billete, de qué color, de qué forma, cuáles son los contrastes, cuál es el timbre de agua, todo lo conozco al revés y al derecho el billete de 20. Entonces, si viene alguien con un billete falso y me lo trata de pasar, como yo conozco al revés y al derecho el billete de 20, yo me voy a dar cuenta al tiro que es falso. Es falso, porque conozco el billete real. Entonces, ¿cómo voy a saber que hay un profeta falso? Conociendo la Escritura. Conociendo al revés y al derecho la Escritura, voy a darme cuenta cuando alguien viene y me profetiza falsamente. Así que esa es la forma de guardarme. Por eso él dice, guardaos de los falsos profetas. Pero ¿cómo me guardo? ¿Cómo me protejo de los falsos profetas? Solo conociendo la palabra real, lo que está escrito. Bendito sea el Señor. Por eso es tan importante que tenemos que aprender la palabra del Señor. Entonces aquí dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. ¿Y vienen de qué manera? ¿De qué manera se presentan ante las personas? Dice, como vestidos de ovejas. O sea, son como ovejitas y se muestran que son lo mejor. Pero por dentro, dice, por dentro, o sea, por fuera se visten de ovejas, ¿no? Pero por dentro, ¿qué son? Dice, son lobos rapaces. O sea, son lobos que andan buscando el comer. Rapaz. Bendito sea el Señor. ¿Y qué dice después en el versículo 16, amorcito, en adelante? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Amén. O sea, miren la comparación que está haciendo nuestro Señor Jesucristo aquí, porque es palabra de Él, salió de su boca. Amén. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Será así? No se puede recoger entonces uvas de los espinos, porque los espinos no dan uva. Así es. O higos de los abrojos tampoco dan higos. Entonces no podemos esperar algo bueno de esos árboles. De los espinos no podemos esperar algo bueno. De la misma forma, el falso profeta, de la misma forma vamos a conocerlo por sus frutos, porque no van a dar frutos buenos. ¿Cuáles son los frutos buenos? Lo sabemos. El que está con el Espíritu de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios, tiene frutos especiales.
Vamos a ir a ver esos frutos para que nos demos cuenta de que eso, cuando vemos esos frutos en esa persona, entonces nos vamos a dar cuenta que es un cristiano, que se sabe la Escritura y que obra de acuerdo a la Escritura. ¿Cuáles son los frutos? Vamos a Gálatas, el libro de Gálatas. ¿Lo encontraste, amorcito? Sí. Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne y del espíritu. Amén. Las obras de la carne y del espíritu, pero váyase a donde dice los frutos espirituales. Ya. Amén. Entonces, en Gálatas capítulo 5, Gálatas, anoten, Gálatas capítulo 5, acá nos está hablando el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y no podemos esperar de un árbol, está viendo a un hombre como árbol, lo está presentando como árbol. Y no podemos de un árbol malo esperar frutos buenos. Eso es lo que está tratando de mostrar el Señor aquí. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. O sea, el buen árbol, la buena persona, el buen cristiano da frutos buenos. ¿Y cuáles son los frutos? Leámoslos, por favor, amorcito, en Gálatas. Acuérdense, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Versículo 22. Anoten y márquenlo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Qué dice ahí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces ese árbol, ese hombre, esa mujer que salta a la vista, los frutos espirituales, salta a la vista que tiene frutos buenos. ¿Y cuáles son los frutos buenos? Lo hemos escuchado de la palabra, lo hemos visto, márquenlo ustedes en su Biblia. Mire, anótenlo, si es que no tienen la Biblia, no la pueden encontrar, anoten la cita, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ahí están los frutos por los cuales vamos a conocer el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios. ¿Qué va a tener? Va a tener amor. ¿Qué va a tener? Gozo. ¿Qué va a tener? Paz. ¿Qué va a tener? Fe, benignidad, templanza. Bendito sea el Señor. Cuando vemos esos frutos en las personas, entonces son verdaderos hijos de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero también vamos a conocer los frutos malos. Nos muestra aquí los frutos malos que vamos a ver, son visibles en las personas los frutos malos. A ver, veamos los frutos malos, los deseos de la carne. Ya. Y manifiestas son las obras de la carne. Amén. O sea, cuando hay una persona que es carnal, lo llamamos muchas veces, dice, oh, tú eres carnal, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque los frutos de la carne son visibles. Miren lo que dice en Gálatas 5, versículo 19 al 21. Versículo 19 al 21. 19 al 21, ahí están manifiestas las obras de la carne. Esos son los frutos malos que vamos a ver en las personas, en los engañadores, en los que realmente vienen con engaño, con mentira, y vienen siendo falsos profetas incluso. Amén. Amén. Leámoslo, por favor. Gálatas, márquenlo, Gálatas capítulo 5, entonces versículo 19 al 21. al 21. Amén.
Y manifiestas son las obras de la carne, Y manifiestas, o sea, quiere decir que son visibles, que saltan a la vista. Manifiestas son las obras de la carne. que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está, ahí está. Cualquiera de esas situaciones que la practique un ser humano, no heredará el reino de los cielos. No podrá entrar al reino de los cielos. Por más que ande como ovejita así tratando de mostrarte y falso profeta diciendo cosas que ni siquiera están escritas, bendito sea el Señor, no entrarán al reino de los cielos. Hay que leer todo eso porque son manifiestas las obras de la carne. Envidia, celos, contienda, iras, enojo, todo eso es la carne. Y son manifiestas en las personas. Se les nota claramente. Están en la iglesia, por ejemplo, y no perdonan. Odian. Incluso hasta su familia. Bendito sea el Señor. Eso es carnal. Y eso es desobediencia, desacato a un mandamiento divino. Y dice que el que no perdona a su prójimo, Dios no lo puede perdonar a nosotros. Y así, o sea, podemos ver esos frutos que van a ser visibles en las personas y esas personas no van a poder entrar al reino de los cielos. ¿Están entendiendo que dice que por los frutos los conoceremos? Qué importante es esto. Pero para poder entender que ese fruto es malo, tenemos que conocerlo aquí en la Sagrada Escritura. Esos frutos malos los tenemos que entender, recibir y darnos cuenta de que si tenemos algo de eso en la carne, entonces estamos dando malos frutos y no entraremos al reino de los cielos. Sigamos en Mateo 7. Por sus frutos entonces los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Siga leyendo, por favor. Versículo 17 del Mateo 7, anótenlo. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede el buen árbol. No puede el buen árbol, el buen hijo de Dios, el buen cristiano, no puede dar malos frutos. Imposible. Amén. Siga leyendo. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Si un árbol es malo en su corazón, nunca va a poder dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso pasará al final. A eso está destinado el árbol malo, que no da fruto, que no da buen fruto. Será cortado y echado al fuego. Qué tremendo. Está hablando de las personas. Lo está haciendo una comparación nomás. Por los frutos los conoceremos. Y si no dan buenos frutos, entonces serán cortados y echados al fuego. ¿Y qué más? Así que por sus frutos los conoceréis. Así que por los frutos os conoceréis. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Entonces, para poder darnos cuenta, como les decía, de qué fruto se está dando, y más encima
¿De qué nos está hablando el tal profeta? Que se dice profeta y profetiza, pero ¿qué profetiza? Algo que no está escrito. Lo tergiversó, lo mostró de otra forma, pero ¿cómo me doy cuenta de eso? A través de conocer muy bien esta santa palabra del Señor. Y eso es lo que estamos tratando de enseñar, de mostrarles a ustedes y de desmenuzarlo lo más simple posible para que lo puedan entender, recibir, guardar en su corazón y que puedan ponerlo por obra. Y así encontrarán paz en su vida, encontrarán la felicidad realmente, encontrarán que hay esperanza en esta vida, que no todo está perdido y que conocemos a un Dios de poder, de misericordia, de amor y que para Él no hay nada imposible. Entonces, nunca vamos a tener angustia o desesperación o nos vamos a sentir que ya estamos perdidos y que mejor matarse. No, no es así. El que conoce a Dios no llega a esos extremos. Señor Jesús. Entonces, está más que claro que por los frutos, entonces, vamos a conocer. Vamos a ir a corroborar esto también de lo que estamos hablando por los frutos. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. Lucas capítulo 6, para corroborar esto, donde Jesús habla en otro momento de lo mismo, para corroborar esto, de los frutos. Lucas capítulo 6, versículo 43, 45. Amén. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosecha higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya, aleluya. Cuán maravilloso, cuánta luz nos entrega nuestro Señor Jesucristo en estas palabras que nos entrega. Él les habló a los discípulos nuevamente en otra circunstancia. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos. Si está dando malos frutos, como los hemos visto, ya hemos conocido cuáles son los frutos malos, los frutos carnales, entonces no es buen árbol. Imposible que pueda entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Ni el árbol malo, dice, el que da buenos frutos. Imposible. No es buen árbol el que da malos frutos. No puede dar malos frutos del buen árbol. Y todo lo contrario, ni el árbol malo el que dé buenos frutos. No va a dar buenos frutos si el árbol es malo. Será cortado y echado al fuego. Dice, porque cada árbol, o sea, cada persona, cada hombre, cada mujer, dice, cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Es comparativo, es comparativo. El Señor nos está, con una comparación, ¿cierto? Nos está entregando lo que significa cada ser humano. El hombre, y aquí ya habla del hombre, ya no habla en comparación, sino que ya se va directo al grano, como dice uno. Se va directo a mostrar al hombre. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre bueno es del corazón que saca lo bueno. Porque del corazón también se saca lo malo. Oh Señor Jesús, aleluya. Entonces dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, o sea, del mismo corazón, pero ya con un mal tesoro en su corazón. Dice,
El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay abundancia de maldad en el corazón, de eso va a hablar. Si hay engaño en su corazón, de eso va a hablar. Si hay mentira en su corazón, de eso va a hablar. ¿Me explico? Pero el hombre bueno, de su corazón saca lo bueno. Y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay maldad, de eso va a hablar. Pero si hay bondad, si hay amor, si hay misericordia, de eso va a hablar la persona. Y sobre todo, cuando conoce la palabra y sabe que es una buena noticia y sabe que es lo que Dios ha destinado para salvación del hombre, entonces de eso va a hablar la persona. De eso va a hablar. ¿Por qué? Porque sabe que es necesario que las personas conozcan de que a través de la palabra de Dios y que se predique y que se enseñe, entonces las almas van a ser salvas. Ese es el motivo que nos tiene aquí el Señor, que nos movemos. ¿Para qué? Para que conozcan la verdad, para que conozcan este evangelio del reino, esta maravilla tan grande que Dios ha tenido con nosotros, el amor tan grande que ha tenido con nosotros. Y nos habla y nos muestra cómo tenemos que ser en la vida. Y esto es lo que encierra en gran parte el Sermón del Monte. Nos entregó una serie de situaciones en las cuales nosotros tenemos que guardar y practicar. Por eso el Señor recalca absolutamente que el hombre bueno va a dar frutos buenos. ¿Y cuáles son los frutos? Ya lo hemos conocido: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. Eso es lo que va a fluir del hombre realmente cristiano, hijo de Dios. Y del falso profeta solo viene vestido nomás, ¿no? Por fuera, impresionando, pero por dentro lobo rapaz. Y va a tratar de tergiversar o va a mostrar algo diferente a lo que está escrito. Y por eso, de esa forma, conoceremos a los falsos profetas. De la misma forma que cuando conocemos totalmente un billete, nunca nos van a pasar un billete falso. De la misma forma, si conocemos la verdad, dice el Señor en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. ¿De qué nos va a librar la verdad? De la mentira, del engaño, de todo lo que no es. De eso los va a librar la palabra. Dice, conoceréis la verdad, o sea, van a conocer la palabra, la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya, aleluya. Cuán grande es el amor de Dios. Por eso nos quiere enseñar en profundidad. Vamos a ir ahora a la otra parte del Sermón del Monte. Ahora nos vamos a ir a nunca os conocí. O sea, ese es yo les decía que esto es muy fuerte, es muy fuerte. Es conocer de que incluso hasta en la iglesia tenemos engaño y tenemos mentira y tenemos que tener mucho cuidado con eso. No todo el que me llama Señor, Señor, dice, entrará al reino de los cielos. A ver, empieza así esta cita bíblica. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, hasta el 23. Miren qué fuerte, miren qué tremendo es esto. Y tenemos que asimilarlo y guardarlo. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí, hija? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, eso es lo certero, lo verdadero, lo real, lo que Dios
tiene establecido y lo que Dios espera de nosotros como hijos, como cristianos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen Señor, Señor. Incluso hasta en la oración, Señor, Señor. Incluso cuando viene un terremoto, un temblor, Señor, Señor. Pero después nos olvidamos. Señor, Señor. Que tenga misericordia nuestro Señor Jesucristo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino, ¿cuál es el que va a entrar? Dice, el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Amén. Y saben, aquí está la voluntad de Dios, escrito en este libro sagrado. En este libro sagrado está escrito, está mostrado, Él tiene la luz. Y el que hace la voluntad de su Padre que está aquí escrito, que lo estamos conociendo, estamos yendo a la profundidad de conocer la voluntad de Dios. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese entrará al reino de los cielos. Bendito sea Dios. Entonces, es tan importante conocer esta palabra, conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para poder yo realizarla, para poder yo hacer lo que es correcto, para poder entrar al reino de los cielos. Sigamos, mi amor, en el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aleluya. Esto es tan profundo y es tan tremendo que cuesta asimilarlo, pero es real. Es real. Mis ojos lo han visto. He podido experimentar que esto es real. Se presenta en lugares, en las iglesias. Miren, dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Qué le dirán? Señor, Señor. Y acá dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Miren, aquí hay algo que decían esas personas. ¿Qué decían? ¿No profetizamos en tu nombre? Y Dios quiere que nosotros profeticemos. Profetizar es declarar la palabra de Dios, es enseñar la palabra de Dios, es mostrar, es difundir la palabra de Dios. Eso es profetizar. Y ellos decían, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No lo hicimos? Y en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, andamos echando fuera los demonios y váyanse. Eso andaban haciendo. Y el Señor los envió a los discípulos a echar fuera a los demonios. Pues. Es una orden de Dios que les dio autoridad, les dio el Espíritu Santo para que tuvieran autoridad para echar fuera a los demonios. Y dice que caían como un rayo, Señor Jesús. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí era una mentira, un engaño, porque las personas no hacen los milagros. Es Dios que hace los milagros. A veces, es santo porque hizo tantos milagros. No, si no, nadie hace milagros aquí en la tierra. En su nombre, cuando le pedimos, cuando Él dice, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. No es ustedes lo que lo van a hacer. Los milagros los hace Dios. Él es el único que tiene poder para hacer milagros, no las personas. No podemos quitarle el honor a Dios. No podemos robarle lo que le pertenece a Dios. Él dice que Él es el que hace. Él es el que tiene poder. Él es el que todo lo puede. Nada es imposible para Dios. Amén. Las cosas para nosotros son muchas veces imposibles. Se nos escapan de las manos y ya no podemos más. Los médicos dicen ya aquí ya cuelgo los guantes porque ya no hay nada más que hacer. Eso dicen los médicos, pero para Dios, Él da la última palabra. Amén. Y esa persona que ellos dan desahuciado, que ya no pueden hacer nada más, Dios la levanta. Y eso
es un milagro. Yo lo he experimentado. Y a la persona que el Señor ha levantado, los mismos médicos le dicen, ya no puedes llamarte por tu nombre. Ya no debes llamarte por tu nombre. Tú te debes llamar milagro, porque no cabe otra cosa para el ser humano. Es irracional lo que ¿sabes lo que es? Divino, es sobrenatural, es contra naturaleza. Lo que hace Dios es contra naturaleza, porque es divino. Bendito sea el Señor. Entonces aquí mintieron, pues. Hicimos muchos milagros en tu nombre. No, si no lo estaban haciendo. Y entonces, a ver, versículo final. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, lo que tenemos que entender aquí, amados hermanos, querida alma que está conectada, estimados amigos, lo que aquí tenemos que entender que esas personas solo estaban jugando a la religión. Tenían a la religión como pantalla, pero no estaban haciendo lo correcto. Hacían lo que está escrito, miren, profeticen, echen fuera demonios y hagan milagros. No, si los milagros no los hace Dios. Y entonces dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, les declararé, les diré, les mostraré, nunca os conocí, nunca. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos creían que estaban haciendo lo bueno, profetizando, echando fuera demonios, y incluso milagros, ¿no? Amén. Pero miren lo que les dijo el Señor. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, estaban haciendo lo malo, carnalmente, no espiritualmente. Porque el que está con el Espíritu no hace lo malo. Esa persona tiene amor, esa persona tiene paz, esa persona tiene gozo, alegría de tener conexión con Dios, de tener esperanza con Dios, de tener comunión con Dios. Esa persona tiene fe, no es que tenga poder, no, tiene fe de que si pedimos algo al Señor y lo pedimos con fe, el Señor lo hará. Amén. Bendito sea Dios. O sea, lo encontramos con una persona totalmente contraria a lo que aquí se está mostrando. Y en muchas iglesias existen cosas de ese tipo. Y tenemos que tener mucha claridad, tenemos que tener entonces conocimiento de la Santa Palabra para darnos cuenta si hay algo que no corresponde. ¿Están entendiendo? Y miren lo que nos explica de nuestro Señor Jesucristo después, para que podamos entender de qué se trata. Acá nos habló, ¿qué nos habló? De que es solo el que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará al reino de los cielos. Solo ese, el que hace la voluntad. Y aquí lo dice de otra forma. Vamos a ir a la otra parte y ya es parte última de esta predicación, de este sermón que nos dio el Señor Jesucristo y quedó aquí estampado para que nosotros lo podamos recibir y hacer lo que aquí nos va a decir el Señor, los dos cimientos. Entonces estamos en Mateo capítulo 7, versículo ahora 24, anoten. Los dos cimientos, ese es el título. Y miren qué maravilloso cómo terminó esta prédica el Señor, este sermón del monte. Aquí nos aclara justamente lo que estaba diciéndole, no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y muchos le dirán entonces, mire, si hicimos esto otro, no, así. Él esperaba otra cosa de ellos, esperaba otra cosa de las personas. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer. ¿Qué ahora nos va a decir el Señor? Lea, mi amor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Miren,
por favor, claramente lo que dice aquí este párrafo. Dice, dice cualquiera pues, cualquiera, ¿cierto? Pues que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? ¿Cuáles palabras? Todas las que dijo aquí en el Sermón del Monte. Todas las que mostró en el Sermón del Monte, porque esto está terminando su sermón, su prédica. Y él estaba dando la luz certera. Decía, felices, bienaventurados los que tengan, ¿cierto? Bienaventurados los que, los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los justos. Ay, todo eso estaba diciendo. ¿Para qué? Para que seamos como lo estaba diciendo él. Y para que hagamos todas las cosas que venía mostrando en su prédica. Entonces dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, que las oye, que las lee, que las recibe y las hace, o sea, ¿qué es hacer? Es practicarlas. No es tan solo oírlas. Y por aquí pasó la vieja, o sea, entra por un lado y sale por el otro. No, Él no quiere que nos olvidemos de sus palabras. Él quiere que guardemos sus palabras y las pongamos por obra, Amén. que las hagamos, porque aquí dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé. ¿De cómo lo va a comparar el Señor? Dice, lo compararé a un hombre ¿qué? Prudente. ¿Quieren ser prudentes, hermanos? ¿Quieren mostrar prudencia? Entonces, cuando oigamos esta palabra, todo lo que nos ha enseñado el Señor, y la hagamos, entonces seremos hombres prudentes. Que edificó su casa sobre la roca. Amén. ¿Y saben quién es la roca, hermanos? La roca es Cristo. Amén. Es Cristo. Así que el que edifica su casa con Cristo, en Cristo, poniendo a Cristo como lo que Él es, entonces va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Va a pasar todo lo que va a venir en el fin, y ya nos está pasando. ¿Descendió qué? Versículo 25. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Miren, yo hace unos días atrás, viendo en televisión noticias donde ha habido mucha lluvia en algunos lados y ha habido gran cantidad de agua que se desbordan los ríos y todo, yo vi dos casas que en una ampliada de río, que fue bastante grande el caudal, habían dos casas. Una estaba de costado y otra estaba de frente así. Así y otra de costado. O sea, el área que venía el agua era muy poca, que le pegaba en la punta nomás. Y la otra le pegaba en todo el frente. Pero ¿saben cuál se fue? La que tenía menos área, y esa se fue con todo. Incluso pasó a llevar a la que tenía aquí todo el frente, que podía haber sido arrasada con mayor fuerza porque recibía todo el golpe de agua. Fue esta otra la que se fue. ¿Por qué? Porque no estaba fundada sobre la roca. Y esta otra tenía mucho mejor fundación. Y el agua no se la llevó. Eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que pasa aquí. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así que esta casa, hermanos amados, esta casa, porque dice que nosotros somos la casa, habitación. Él quiere morar en nosotros. Él quiere vivir en nosotros. Y cuando vive el Señor en nosotros, estamos fundados sobre la roca.
Y vendrán, ¿qué vendrán? Dificultades de todo orden. Pero esa casa que está fundada sobre la roca, que es Cristo, no será destruida jamás. Amén. ¿Están entendiendo? No será Amén. destruida jamás, hermano. Y miren la otra parte, versículo 26. ¿Qué dice? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amén. Pero cualquiera que me oye, va a oír igual que el otro. Va a oír las palabras, igual que el otro. Van a haber muchos que van a oír las palabras de Dios. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, le entran por aquí, le salen por allá, se olvidó y no le dio la importancia que debe darle a la palabra de Dios, entonces dice, y no las hace, no la practica, no la lleva por obra, le compararé a un hombre insensato. Es un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, igual que en la otra. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así está comparando el Señor a las personas que no se dan el tiempo de conocer esta palabra, que no le dan la importancia a la palabra, que la oyen, pero ahí nomás. Entonces va a ser grande la destrucción de todas las cosas, de todas las plagas que van a venir a esta tierra. Y lo estamos viendo lo que está pasando. Amén. Así que, hermanos, vale la pena escudriñar la palabra de Dios, recibirla en mi corazón y ponerla en práctica, llevarla por obra. De esa manera, entonces voy a ser un hombre prudente. Ahí está la diferencia. Hombre prudente, hombre insensato. ¿Quién es prudente? Aquel que oye las palabras de Dios y las hace. Y el insensato las oye y no las practica. Estamos llegando al final del programa de hoy, que se hace corto, de verdad. Pero bueno, aquí estamos tratando de ayudarles lo máximo a conocer de la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente. Si han recibido esto y les ha gustado, les ha agradado, les ha impresionado, entonces sepan que hay más personas que necesitan conocer y necesitan recibir de la palabra de Dios. Entonces compártanlo con sus amistades, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, su familia, para que tengan la oportunidad de conocer a Dios. Amén. Ya llegamos al final del programa, como ya lo comentó mi esposo. Sé que ha sido de bendición y bueno, instarle a que ustedes sigan confiando en el Señor y que seamos esos hombres prudentes que edificamos la casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Así que abramos nuestro corazón para que Cristo more junto a su Padre en nuestro corazón y Él sea el que nos dé el cimiento en nuestras vidas para poder perseverar a pesar de todas las dificultades que se presenten en nuestra vida. Ahí el Señor estará con nosotros ayudándonos para poder salir adelante. Que el Señor los bendiga y les esperamos la próxima semana nuevamente con un programa Escudriñando las Sagradas Escrituras. Si Dios lo permite. Que Dios los Gracias. bendiga. Dios les bendiga. Un hombre